Cuando estemos soltando esta respiración, vamos a sentir que soltamos también todas esas cargas que traemos. Acuérdense que esto es un elemento importante en la cual yo agradezco y deposito como un elemento de agradecimiento donde el cual yo me despojo de lo que traigo y lo dejo allí. Y por última vez, vamos a respirar. Y en esta calma y en esta paz, vamos a ponernos en posición para retomar esta sesión y agradeciéndoles a toda su disposición, quedamos en esta hermosa conexión para seguir compartiendo. Muchísimas gracias, Ida, por este hilito de respiración que le entregas a nuestro cuerpo. De verdad, qué lindo es poder tener un instante en el día en que nos podamos conectar fuertemente desde ese adentro, desde ese aire que somos. Bueno, y dándole paso a esa fluidez del aire, vamos a compartir esta charla tan importante que consolida también un trabajo a nivel nacional y que se articula poderosamente con el trabajo que venimos desarrollando en Danza, Mujeres, Vínculos y Cuidados, pensándonos ese lugar que es una danza del cuidado. Entonces, muchas gracias a Astrid Carolina Cañas Cortés por estar aquí. Ella es consultora en temas de género y fortalecimiento organizacional y nos va a hablar hoy de la Política Nacional de Cuidado en Colombia, que bien es un tema que atraviesa muchas disciplinas y también que nos va a permitir conectarnos a los procesos que venimos desarrollando y que vamos a desarrollar en presencialidad. Entonces, Astrid, son todas tuyas para que compartas también tu sabiduría y tu conocimiento y nos puedas abrir a ese lugar también que a nivel nacional es tan importante para nosotras y nosotros, y es hablar de una política nacional de cuidado. Entonces, muchísimas gracias, Astrid, y bueno, quedamos con tu voz y tu aliento para este hacer. Astrid. A ver. Demos unos segundos. Astrid, si estás hablando, tienes el micrófono cerrado. Bueno, mientras tanto les recordamos que esta es una experiencia virtual que está grabada, ¿sí? Entonces, por si quieren abordar un tema en específico e ir hacia este tema, entonces ahí tenemos esta sistematización, esta memoria audiovisual y bueno, las formadoras departamentales van a estar allí como al tanto si ustedes la requieren. Bueno, ahora sí, Astrid Cañas, muchas gracias de verdad por estar aquí y te dejamos esta voz de aliento en torno a nuestras prácticas a nivel transdisciplinar en torno a esta política nacional del cuidado. Muchas gracias. No, ustedes por la espera. Yo soy un poquito mala para manejar esto, ¿cómo es que se llaman estas aparaticos chiquitos que no son computadores, sino tablet? Y se me perdió la ventana y no las encontraba. Entonces, ahora sí las veo, bueno, veo que están conectadas y les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo al equipo del eje, pero también a todas las personas que están haciendo parte de este proceso formativo. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes en el día de hoy a partir de un tema que creo que pone en conexión muchas dimensiones, en efecto multidisciplinarias, que tenemos que empezar a construir desde la reflexión y desde el hacer práctico. Quisiera pedirle de pronto a alguna de las compañeras si me puede ayudar con la proyección del PowerPoint. Ya se está proyectando. Ya se está proyectando. Ah, es que venga, yo no lo veo.
Es que, ven, es que donde llegue a mover algo después no las veo y me pierdo. A ver si lo logro. A ver si lo logro. Aquí están. Voy a abrir el PowerPoint desde el mío. A ver si me da terror perderlas. Listo, creo que ahí lo voy a tener abierto. Muy bien. La presentación de hoy, entonces, tiene como centro, pero es un centro raro, la Política Nacional del Cuidado en Colombia. Entonces, cuando les digo que es un centro raro es porque mi propósito no era hablar tanto del tema institucional y de las particularidades de la política pública, sino problematizarlo desde las contradicciones tan complejas que nos trae el tema del cuidado. Porque el cuidado, como todos los temas interesantes y potentes en nuestra reflexión y práctica, es un tema contradictorio y es un tema que tiene luces y que tiene sombras, y con esas luces y esas sombras es que se tejen las posibilidades de acción para nosotras y para nosotros en los contextos en donde nos encontramos. Entonces van a ver una presentación que me tomó todavía como mucha reflexión y que al final yo todavía no estaba segura si esta era la forma de poner el tema. Porque vamos a ver al principio todos los componentes de la política en Colombia. ¿Cuáles han sido los avances en materia de política nacional de cuidado? Pero mi pregunta era, ¿empezamos por las reflexiones en crudo? ¿Será que empezamos por las reflexiones fuertes, por las contradicciones? Y dije, no, yo mejor no vicio de alguna manera la intervención y más bien les cuento primero lo que hay en este momento en el país y luego de eso procedemos a hacer esas preguntas crudas, esas preguntas un poco más problematizantes que de pronto nos pueden ayudar un poquito más a que llevemos el trabajo en grupo de una manera más motivada y un poco más complejizadora, si se quiere. Pues bien, la política nacional del cuidado en Colombia, por su definición, y ahí vamos a la diapositiva número 2, comprende varios aspectos y en ese sentido vamos a empezar desde ya a ver cuáles son los matices más comunes desde los cuales nosotras nos acercamos a este tema. El cuidado entonces se comprende, y estas son palabras del Departamento Nacional de Planeación Nacional, perdón la redundancia, como un fenómeno social y un fenómeno económico. Es una dimensión central, dice el DNP, del bienestar y del desarrollo humano. Y ahí ya empezamos a tejer una cantidad de complejidades importantes. Fíjense que en la denominación oficial nos dicen el cuidado es un fenómeno social y es un fenómeno económico, pero curiosamente no nos hablan de la dimensión cultural de ese fenómeno. Va a ser solamente en el desarrollo que hace el Ministerio de la Igualdad y la Equidad que vamos a empezar a ver esa dimensión cultural también que tiene el cuidado en nuestras sociedades. Y nos dice la definición del DNP que es una dimensión central del bienestar y del desarrollo humano. Y ahí la cosa se nos pone un poquito más compleja. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del bienestar? ¿Y en qué momento ese bienestar está ligado a lo que llamamos desarrollo humano? Y ahí es donde viene una de las discusiones fundamentales en este tema, que no es un tema nuevo y es importante que lo sepan. Es un tema que viene por allá desde la década de los 70, cuando las feministas empiezan desde el feminismo marxista a hacerse la pregunta de qué lugar tiene en la economía ese trabajo no remunerado que realizan algunas personas en la sociedad, un trabajo sin el cual la producción de capital es imposible. Es decir, si yo, obrera, salgo a trabajar a una fábrica de máquinas de coser y en mi casa hay 2 niños y está mi mamá que está enferma, que a su vez tiene que cuidar a los niños, si alguien la tiene que cuidar a ella, ¿quiénes hacen esa labor posible que yo pueda salir de mi casa a trabajar? La pregunta de las feministas, economistas algunas, otras no, era en su momento, ¿qué valor tiene ese trabajo? Y la pregunta era una pregunta bastante incómoda, porque nos llevaba fundamentalmente y nos sigue llevando al plano de qué es lo que damos por hecho en una sociedad. Si en la economía damos por hecho que ese valor que tiene ese trabajo es prácticamente inexistente
y que alguien lo tiene que hacer por su rol natural en una sociedad, estamos de alguna manera obviando una dimensión que agrega valor a la producción capitalista. En ese sentido, cuando hablamos de economía del cuidado, nos remontamos a una discusión antigua, no es una discusión nueva, y es una discusión de alguna manera que pone sobre la mesa la necesidad de asignar un valor al trabajo. Y ahí la noción de valor es una noción muy importante y es una noción que también tiene muchas posibilidades de entrada. Una cosa es el valor en términos de trabajo para el desarrollo. Recordemos aquí la definición en Colombia, que es una definición en todo caso ya muy construida a lo largo de América Latina. Ya son varios los países que están en proceso de construcción de sus sistemas nacionales del cuidado, de sistemas nacionales del cuidado. Pues bien, desarrollo humano, desarrollo que se hace con base en fuerzas productivas que requieren de una labor de cuidado para efectos de que el sistema económico, este o cualquiera, funcione. Y cuando digo este o cualquiera, lo digo porque también si nos trasladamos a otros modos de producción que no sean necesariamente capitalistas, vamos a encontrar que en todos los circuitos de producción hay un trabajo que se hace normalmente, pero no necesariamente de manera única, en las dimensiones privadas de la vida, es decir, donde usted llega, se acuesta, se cambia la ropa, se pega la ducha, se come un desayuno, organiza una coca para llevar el almuerzo, ¿cierto? Alista chinos para sacarlos al transporte, los lleva al colegio, regresa, hace tareas como puede. Toda esa dimensión del trabajo que normalmente ocurre en la dimensión de la vida privada ha sido históricamente asignada de manera general, aunque no exclusiva, a las mujeres. Y allí es donde las feministas hacen hincapié de manera muy importante. Han sido tradicionalmente las mujeres, pero no exclusivamente, y eso es importante de entender, no de manera exclusiva, quienes hacen el trabajo de cuidado en las sociedades. Trabajo de cuidado que además no se refiere exclusivamente a las tareas de la protección de personas vulnerables. También se refiere a la reproducción de los factores que hacen que las personas que participan en uno u otro modo de producción, sea el modo de producción capitalista u otros, puedan producir las condiciones biológicas, culturales, económicas, sociales, psicosociales también, para poder salir a la calle y generar renta. Es decir, generar un excedente de ganancia para que la economía funcione. Ese es un primer punto importante en esta discusión. Y ahora vamos a ver como qué será lo que de pronto ustedes sienten. Ahí debe haber alguna persona como sintiendo alguna cosa, pero ese discurso está como muy, pues madre, ¿cómo así que la economía? ¿Cómo así que el modo de producción? ¿Cómo así que la asignación de valor al trabajo? ¿Qué nos queda faltando en ese discurso? Lo vamos a ver a continuación, pero primero vamos a terminar aquí. Es entonces el cuidado un fenómeno social y económico que es central para el desarrollo y el bienestar y que constituye las acciones que toda sociedad realiza para procurar autonomía, desarrollo y bienestar cotidiano de las personas. Ojo con eso, autonomía, desarrollo y bienestar de las personas. Y poco a poco lo vamos a ir problematizando. Nos habla además la definición de que especialmente nos referimos a personas en situación de dependencia funcional y que necesitan apoyo, ayuda de otras personas para realizar sus actividades básicas como comer, vestirse y caminar. Ojo porque esto nos marca un horizonte crítico importante. Aquí nos dice, especialmente las personas, ¿cierto?, que necesitan apoyo o ayuda, que están en dependencia funcional. Pero resulta que en la labor de cuidado, no solamente esas personas con dependencia funcional, ¿cierto?, personas en situación excepcional, requieren la labor de cuidado. Porque puede que, digámoslo de manera muy coloquial, mi marido no está en dependencia funcional en relación conmigo, pero requiere que alguien lave la ropa, requiere que alguien haga la comida, y resulta que históricamente se ha aprendido que las mujeres somos mejores en esas tareas y se ha entendido que somos las mujeres las llamadas a heredar esas tareas de nuestras madres y abuelas.
Entonces, este tema de la dependencia funcional en determinar quiénes son las personas beneficiadas por la economía del cuidado es un tema problemático. Y es un tema problemático porque no solo la dependencia funcional, es decir, que yo dependa de mi mamá, que yo dependa de quien me viste porque soy discapacitada, ¿cierto? O tengo una discapacidad. No solamente la dependencia funcional hace que yo necesite ese trabajo de cuidado. También cuando soy la persona que genera ingresos en la casa, ¿cierto? Ingresos económicos monetarios. También en ese momento estoy abocada o abocada a la necesidad de que alguien haga esas tareas del cuidado para que yo pueda salir a conseguir ese ingreso fuera de mi casa. Les dejo ese pensamiento para que empecemos a elaborarlo a través de la presentación. Pues bien, Colombia se compromete en la campaña, digamos, del actual presidente de la República por medio del Plan Nacional de Desarrollo a la creación de un sistema nacional de cuidados que reconozca, recompense, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado que se reconoce en el Estado colombiano como feminizado a través de instrumentos de política pública que integran los esfuerzos del Estado y de otros sectores. ¿Cuál es el punto importante aquí? El punto importante aquí es que Colombia no hace esto simple y sencillamente porque el gobierno del cambio se lo propone. Esto es una discusión internacional, no es una discusión del gobierno del cambio de manera exclusiva. No es que Gustavo Petro se levantó progresista y dijo, vamos a beneficiar a aquellas personas que no han sido reconocidas por su labor y el valor que tiene su trabajo en la vida privada generalmente, con personas en dependencia funcional o sin dependencia funcional. Esto sucede porque hay organismos internacionales como la CEPAL y otros países que ya empezaron a empujar, que en las cuentas nacionales y en el cálculo del Producto Interno Bruto podamos asignar un valor a ese trabajo que ha sido históricamente invisible. Pero que además el gobierno colombiano, el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce que es un trabajo feminizado. Es decir, un trabajo que se le otorga, a usted le toca, mamita, porque usted es la mujer de la casa y las niñas tienen que aprender a atender a los señores porque ¿qué van a hacer el día que se casen? Y en todo caso las mujeres somos las que tenemos los hijos, es decir, salen de nuestro cuerpo, por ende nos corresponde, ¿cierto? Hay una serie de suposiciones culturales que además se ligan con ciertas suposiciones derivadas de una lectura muy especial de la biología que hace que nos otorguen a las mujeres esos papeles. El gobierno colombiano hoy reconoce que el trabajo del cuidado, trabajo invisibilizado, trabajo sin valor generalmente, otorgado socialmente, ¿cierto? Es un trabajo que se le clava a las mujeres. Y eso tiene connotaciones importantes en términos de equidad de género y tiene connotaciones importantes que se derivan de comprobaciones estadísticas. Bien. Brevemente, ¿por qué Colombia se mete en este tema de crear una política nacional del cuidado con lo fregado que es? Porque es muy difícil montar una política pública de ceros. Pues bien, en Colombia hay más de 16 millones de personas que requieren cuidados de manera prioritaria. Vuelve el mismo sesgo a jugar. Fíjense, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 65 años serán. Pero ¿será que el cuidado tampoco se predica o se aplica a personas que están por fuera de sus tres rangos? Por supuesto que sí. El trabajador colombiano o la trabajadora colombiana promedio necesita apoyo para poder realizar esas tareas, ¿cierto? Aun cuando quienes están en su casa no necesariamente estén en la dependencia funcional. Y eso ocurre mucho en los hogares extendidos. A ustedes les ha pasado seguramente en sus casas que la tía queda por ahí, ¿cierto? Solita, porque pronto se divorció y necesita como un acompañamiento. Les pido el favor de pronto si apagan el micrófono para continuar. Y así, digamos, en relación con lo que les decía de la dependencia funcional. No todas las personas que requieren cuidados, ¿sí?, están necesariamente en dependencia funcional. En este momento, Colombia está gestando una política con un sesgo.
Eso no es necesariamente negativo y en eso quiero ser muy explícita. Los sesgos no necesariamente son negativos. Los sesgos también pueden fundamentarse en la necesidad de enfocar determinadas necesidades sociales y en este caso las necesidades prioritarias están definidas en estos 3 grupos poblacionales, ¿sí? Pero además ocurre otra cosa que es importantísima. Nuestras tasas de natalidad han empezado a bajar de manera drástica y esto es una tendencia global, que tiene razones que no vamos a entrar a discutir, pero que ustedes pueden también con curiosidad entrar a mirar. Colombia es un país que tiende al envejecimiento. Y eso quiere decir que cada vez más personas, cada vez más sujetos en nuestra sociedad demandan de esas labores de cuidado. Pero que además quienes trabajan generando ingresos también están envejeciendo, ¿sí? Entonces, bueno, importante que sepan que Colombia se mete en este rollo no por un capricho de Gustavo Petro, no por un capricho de Francia Márquez, sino porque hay una situación evidente y clara que fundamenta la necesidad de una política pública y la voluntad política se agrega a ello. Bien. Hay una provisión inequitativa de los cuidados. Fíjense que, según estas cifras que nos presenta el grupo de trabajo del ministerio, 19 millones de mujeres realizan trabajos de cuidado no remunerado y 7 millones de ellas lo hacen a tiempo completo. Además, el trabajo de cuidado remunerado, porque estamos hablando del no remunerado, pero luego está el que es remunerado. Más de 670,000 personas son trabajadoras del hogar remuneradas. Entonces, fíjense que aquí hay otra cosa importante. No obstante hayan personas remuneradas por el trabajo del cuidado, la remuneración por el cuidado en sociedades como las nuestras es bastante baja. Y además está sometida a una cantidad, digamos, de incertidumbres en términos de derechos laborales que se han venido subsanando con el paso de los años en relación, por ejemplo, con las personas que hacen primordialmente trabajos domésticos, que generalmente se trata de mujeres. Entonces, fíjense que hay también allí unas revelaciones en términos históricos bastante importantes. Solo el 18% de esas 670,000 tiene afiliación a pensión, 61% ganan menos de un salario mínimo, 77%, y esto es una herencia colonial bastante complicada, reciben pago por especie, es decir, si yo le doy a usted la comida, y si yo le doy a usted el lugar donde vivir en Bogotá, yo me la saco del campo como si fuera un ratoncito en una cajita y me la traigo para Bogotá para que usted trabaje en mi casa. Y así han trabajado históricamente muchísimas mujeres en Colombia. Y finalmente en el 87% vemos que hay trabajo por día sin un contrato laboral, que creo que es la situación en la cual por precariedad también de los ingresos corrientes de las personas que estamos en edad de trabajar, ocurre con mucha frecuencia. La persona que viene y trabaja conmigo trabaja 2 veces al mes porque yo no le puedo pagar nada más. Entonces, hay unas situaciones que empezar a normatizar. O sea, hay que empezar a arreglar esta situación. Bien. Decíamos que quiénes se priorizan. ¿Cuál es el sesgo de esta política? Recuerdo, para que lo tengamos en mente, un sesgo no necesariamente es negativo. Es una elección que se toma en virtud de unas justificaciones. El sesgo en este caso es hacia la política de primera infancia, 0 a 6 años, población que además tiene una relevancia internacional importantísima porque hay indicadores de desarrollo ligados al impulso de la primera infancia. Las personas adultas mayores que cuentan con 60 años o más, la población con discapacidad. Entonces, allí, digamos, hay unos detalles que ustedes van a recibir cuando reciban la presentación, digamos, en la definición específica de cada una de estas poblaciones. Bien. Decimos entonces que el Plan Nacional de Desarrollo, y ya vamos a empezar con las preguntas chéveres, porque esta parte es un poquito pesada, pero pues es necesaria. En el Plan Nacional de Desarrollo le dicen al gobierno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, ampliar y regular los servicios de cuidado. Vamos a generar un modelo de gobernanza y territorialización del Sistema Nacional del Cuidado. O sea, alguien que se haga cargo de esa vaina en términos de el Estado está aquí haciendo presencia para empujar el tema. Tercero, transformación cultural, y fíjense que ya en esta dimensión más concreta hay un reconocimiento de la dimensión cultural para la promoción de la corresponsabilidad en el cuidado.
Y ahí empezamos a tocar con un terreno en donde desde el trabajo que hacemos en los territorios, todas las personas que venimos hoy a esta sesión de trabajo de viernes, tenemos una posibilidad de actuar. Y ya les voy a decir cuál es mi idea de eso, pero pues bueno, es una idea que lanzo. Cuarto, están las alianzas público-populares para los cuidados comunitarios. Y esto es una marca muy interesante del gobierno del cambio en el sentido de poner el énfasis en que el cuidado no solo es un tema individual. El cuidado no es solamente remunerar a una persona. El cuidado tiene que ver con reconocer que alrededor de las personas existen redes, tejidos comunitarios que son fundamentales para poder fortalecer la labor del cuidado. ¿Qué haríamos nosotras las mujeres que tradicionalmente nos toca con tantas cosas? Sin los vecinos, las vecinas, que te hacen la ollita comunitaria por allí que se llevan a los chinos mientras las otras están trabajando. Entonces, digamos que lo comunitario es fundamental en la labor del cuidado también. 5, crear sistemas de información para poder hacer política pública, porque si no sabemos, si no podemos hacer diagnóstico, pues no podemos hacer políticas. Creación de un mecanismo de financiación para la política y difusión del Sistema Nacional de Cuidado, es decir, que todo el mundo se entere que esto existe para que todo el mundo empiece también a presionar, a problematizar, a construir. Bien. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad asume una serie de tareas que venían de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Y entre esas cosas le corresponde la formulación e implementación del Sistema Nacional del Cuidado. Y en el marco de ello crea una coordinación interinstitucional, es decir, una comisión intersectorial para el Sistema Nacional del Cuidado, es decir, una mesa donde periódicamente se sientan todas las instituciones a ver por dónde le meten al tema. Establecimiento de un mecanismo de relacionamiento con ustedes, con la sociedad civil. Monitoreo y evaluación del sistema. Entonces, este tiempo que la gente a veces piensa que ha sido muchísimo, que no se ha hecho, que no se ha movido, pues es un tiempo en donde se ha venido gestando la concepción de un sistema. Y para quienes han trabajado cerca del Estado, saben más o menos cómo nos toca dentro del Estado a nivel regional, municipal, nacional, pues sabemos que crear una política pública demanda estudios, demanda cifras, demanda una cantidad de información, pero además una cantidad de discusiones para poder llegar a los acuerdos para generar la política. Entonces, si hay avances. Se crea una gerencia específica de la política del cuidado en el despacho de la vicepresidencia de la República, es decir, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. Bien, ¿y en qué más se ha avanzado? Todas las políticas necesitan plata. Y las platas que vienen por políticas de este tipo salen desde el Departamento Nacional de Planeación, ¿cierto? Y desde el Ministerio de Hacienda. Eso es muy importante para quienes de pronto no conocemos muy bien la estructura del Estado. Ministerio de Hacienda, el que pone el Villegas, y Planeación Nacional, el que dice cómo se invierte el Villegas. Entonces, ambas instancias nos dicen, vamos a formular un documento oficial en el que se define cómo vamos a construir la política. Y entonces crean 5 mesas técnicas para empezar a hacer la política, ¿cierto? Y desde esas mesas técnicas, en donde empieza a pensarse la política, se hacen 8 estudios específicos para poder empezar a entender la realidad que vamos a intervenir desde el Estado. ¿Quiénes son esas personas a las que vamos a atender con esta política? Cuidadoras remuneradas, cuidadoras no remuneradas de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, organizaciones de cuidado comunitario. Se hizo también un estudio específico sobre cambio cultural requerido para poder movernos de unos espacios del cuidado a otros y oferta de servicios nacionales y territoriales, ¿sí? Por ese camino se ha hecho concertación con una serie de instituciones del gobierno. Pues bien, todo esto para decir que en este momento hay 10 ministerios involucrados, que hay un seguimiento al plan de acción y al COMPES del Sistema Nacional del Cuidado, es decir, ya existe la política formulada
y un mecanismo de participación ciudadana que está generando un borrador de decreto para entrega durante este semestre del año. Entonces, esa es la tarea que ha venido haciendo el gobierno del cambio en materia de política nacional del cuidado. Ahora, vamos a la parte chévere y voy a mirar la hora en este momento. Me da justico. ¿Cómo abordamos la idea del cuidado? Vamos a dejar a un lado un momento todo el tema de la institucionalidad y nos vamos a concentrar en qué se juega cuando desde los territorios estamos nosotras trabajando en las dimensiones culturales de la sociedad, ¿cierto? En la danza, en el teatro, en las artes performáticas, estamos trabajando desde muchos ángulos. ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué pregunta nos cimbronea el cuerpo, la cabeza, los sentidos cuando hablamos del cuidado? Entonces, hay normalmente dos entradas posibles. Habrá otras también, pero vamos a concentrarnos en estas, al tema del cuidado. Cuando la gente le preguntan qué es eso del cuidado, normalmente patina entre dos versiones. Una versión que es la que les di hace un momento, que es la versión formal, ¿cierto? Los trabajos del cuidado son trabajos no remunerados generalmente, a veces también remunerados, que ocurren en dimensiones de la vida, ¿cierto? Cotidiana, generalmente privada, en donde generalmente las mujeres asumen una serie de acciones que posibilitan que haya quien genere ingresos. Pues bien, esa es una de las posibles entradas, digamos que es, para llamarle de una manera coloquial, la manera ñoña de entender el tema. Pero como la vida no es solamente ñoñera, ¿cierto? Y no podemos trabajar solamente en esa dimensión pragmática, ¿cierto? Racional del asunto. Hay también otra dimensión del asunto que no es nada fácil tampoco, es bien difícil. Y es que cuando nos hablan de cuidado, generalmente asumimos que el tema del cuidado es una posición moral. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos con las personas sobre eso, generalmente nos hacen ver posiciones como que es correcto cuidar, que es correcto que se cuide de las formas en que hemos sabido hacerlo toda la vida, o sea, las mujeres en la cocina, la lavada de los platos, en la sacada de la basura, en la enseñanza a los niños cuando están haciendo las tareas, que es correcto que unas personas sean asignadas para hacerlo y otras no tan asignadas, menos asignadas o cero asignadas, y la convicción que te cuenta la gente de que debemos ser cuidadosos los unos con los otros y las unas con las otras. Entonces, el abordaje del cuidado tiene esas dos caritas. Una cara muy ñoña y pragmática relacionada con la reivindicación de un trabajo que debe ser valorado, pero una dimensión moral también que corre paralela, que está al ladito, que tiene que ver con lo que consideramos correcto en términos morales. Y ahí se juegan una cantidad de imaginarios y de formas y de haceres y de lugares y de corporalidades que ocupan en el espacio de lo privado y lo público unas determinadas maneras de existir. Por eso ustedes, que hacen las tareas que hacen, no están exentos y exentas de entrarle a esta discusión. Bien. Ambas formas, la forma ñoña de la reivindicación de un costo macroeconómico para las labores de cuidado y la otra forma moral de cuestionarnos sobre la bondad o no, ¿cierto? Sobre lo correcto o no del cuidado, tienen vacíos. Es decir, si me sitúo en lo moral, omito temas que son importantes para las peleas, no solo feministas, porque cuando hay una sociedad en donde los hombres trabajan 14, 15 horas en un bus público para poder traer un ingreso, hay dos oprimidos en el sistema. Está el oprimido hombre, pero también está la oprimida mujer. Y ni entremos en cuestionamientos más profundos porque allí encontraremos todo un buscaminas muy complicado de inequidades frente a personas que tienen otras formas de asumir su identidad y su sexualidad. Entonces, hay oprimidos en todo el radar.
esta es una política en la cual ponemos de presente que si bien las mujeres asumen labores de cuidado, las asumen porque hay una opresión sistémica sobre hombres y mujeres también. Y esto no obsta para comprender, y es muy importante, que en efecto hay unos privilegios, pero que esos privilegios no son privilegios cerrados. Si bien los hombres han podido salir a la esfera de lo público a devengar mayor ingreso porque les pagan mejor que a las mujeres, y eso es un hecho también constatado no solamente en Colombia, sino es una realidad global importantísima, ellos también son sujetos de opresiones. Y esas opresiones ayudan a la reproducción conjunta de condiciones de inequidad de género. No se trata, y en eso, digamos, es mi posición también un poco que les ofrezco desde lo que yo soy como persona, no se trata de una política blanco y negro donde hay opresores y oprimidas. Es una política donde hay oprimidos y oprimidas. Es una política que alude a un sistema de organización del modo de producción que no sujeta a determinadas prácticas de opresión. Y en ese sentido, mi perspectiva, la que les ofrezco, es una perspectiva crítica de género que no solamente pasa por el feminismo, sino también pasa por un feminismo de un orden más cuestionador de los roles que cumplimos en el modo de producción capitalista en el marco del cual nos encontramos. Hablarle de privilegios al hombre que está en un socavón de una mina en Boyacá, presto a que a los 32 años, 35 años ya no pueda respirar, porque sus condiciones de trabajo son absolutamente inhumanas, quien depende además del trabajo de cuidado de una mujer que se queda en casa y que muchas veces además también duplica jornada laboral, eso merece una mirada que desde mi punto de vista es lo que llamamos mirada interseccional, que algunas personas lo neutralizan o lo cubren un poquito de una versión más dulce y más bonita, pero que de bonito y dulce no tiene nada. En realidad lo que ocurre es que ese trabajador de la mina o ese trabajador de la ruralidad o la persona que hizo militancia política en un partido de la izquierda en los años 70 y 80 y que hoy por hoy cuida a los hijos de los militantes fallecidos, como suele pasar en muchos lugares de Colombia, o solía pasar en la década de los 90, pues esas personas también son víctimas de opresiones. Entonces, aquí hablamos de un terreno en donde hay oprimidos y hay oprimidas, de maneras distintas, con pesos distintos, pero es un sistema que en conjunto se fundamenta en unas inequidades estructurales que nos ponen a todos y a todas en un lugar de reproducción de un ejercicio de poder perverso e injusto. Bien. Finalmente, entonces, hay una serie de cosas que quiero dejarles ahí como incomodidades, porque lo que incomoda es lo que nos hace más grandes, digo yo. La comodidad nos vuelve perezosillos y perezosillas. Entonces, hay que generar incomodidad con esto para poder empezarnos a pensar qué es lo que implica en el trabajo de la danza, ¿cierto? Movernos del lugar del cuidado. Porque todo esto alude a que si en el modo, eso nos enseñaban en la universidad también a muchos y a muchas, hay un modo de producción que es el capitalismo. Una gente sale a la calle a generarle renta, producción, ganancia a otra gente. ¿Sí? Entonces uno dice, listo, ahí hay un movimiento de lo privado a lo público. ¿Sí? Yo salgo de mi casa donde me alimento este cuerpo que sostiene una jornada de 14 horas de trabajo, 15 horas de trabajo. Niños y niñas que trabajan masivamente en call centers, por ejemplo, que a los 17, 18 años recién salidos y salidas del colegio se meten en un call center. Esa es nuestra realidad. ¿Qué pasa con el cuidado en ese contexto? ¿Cómo hacemos para metaforizar desde el cuerpo la salida de esos lugares de opresión y de condicionamiento, de ejercicio de poder basado en la inequidad, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para empezar a movernos desde allí? ¿Y cómo hacemos para empezar a pensar la danza como una herramienta que nos puede llevar de alguna manera a movernos de ese lugar? ¿Sí? A que el movimiento nos genere las metáforas necesarias para las transformaciones culturales que ya hoy por hoy empiezan a ponerse también en el lugar de la política pública. Ya no se trata de una discusión de las feministas que mujeres tan incómodas.
Se trata de una discusión de todo el tema de género, no solamente del tema de las mujeres en su especificidad y reconociendo su situación, sino un tema que nos coge a todas y a todos y nos revuelca desde el principio y además no solo únicamente en el modo de producción capitalista. Entonces, van los temas cuestionadores para que se los lleven como ahí un poco en el pensamiento. Primero, cuidar implica esfuerzo físico, que muchas ya no tenemos. Digo yo, pues estoy hablando desde mi particularidad como mujer y ahí ya me voy a poner yo acá en la discusión también como voy a ofrecer un poquito de mi vida. Carajo, si toma esfuerzo, ¿sí? Que si le ha tomado esfuerzo a mi mamá, si le ha tomado también esfuerzo a mi padre, si le ha tomado esfuerzo a mi hermano, si le ha tomado fuerza a mis vecinas. El cuidar también implica tiempo, tiempo que muchas veces no tenemos. ¿Cuántas personas no se engordan y se engordan y se engordan porque están en el teletrabajo? ¿O cuántas personas no tienen diabetes crónica viniendo de zonas rurales en donde solamente se consumen carbohidratos para poder tener la fuerza para trabajar la tierra? Implica sufrimiento, porque cuidar es abocarse también a la escucha de los otros y de las otras. Escuchas que a veces son dolorosísimas. Las historias de las personas cuidadoras de personas con discapacidad son muy dolorosas. Las historias de las mujeres que tienen que dejar a sus hijos salir a las 4 de la mañana por rutas peligrosas y oscuras para que lleguen de alguna manera a un colegio son historias de sufrimiento. La carga emocional es inmensa, pero también el disfrute, también la alegría de servir un plato de comida, también la enorme felicidad que uno tiene de poderle decir a los niños y a las niñas, este es un plato que venía de tu abuela, ¿sí? Tiene desafíos tecnológicos, manejar una silla de ruedas, aprender a utilizar, por ejemplo, una prótesis, aprender a montar una persona en un transporte público. ¿Cuántas personas suben con la sillita de ruedas en Bogotá al Instituto Roosevelt que queda en la loma de la loma? Con sus niños y sus niñas y vienen desde un bus en la carrera décima, que esto fácilmente puede ser 1,5 kilómetros, con niños y niñas en condición de discapacidad. Implica aprendizajes médicos y científicos, gerontológicos, por ejemplo. Implica rabia, implica mucha rabia, mucho cansancio, mucho desespero. Implica muchas emociones y experiencias distintas. Con frecuencia, además, implica algo que yo considero muy duro que no se hable de ello, que es la hipervigilancia. Cuando uno, y yo creo que les pediría a todos que piensen, y a todas, cómo vive uno cuando está pendiente de alguien. ¿Cómo vive uno cuando uno tiene que encima de tener un jefe que jode y jode y jode y jode llegar a la casa y decir, hijo de puerca, ¿qué hago ahora? No me llegan a la casa, no me están comiendo, ya no les gusta comer esto y esto está carísimo, no les gusta el pollo, les gusta la carne, ya ni carne puedo comprar, por ende ya ni duermo, por ende ya ni como, por ende ya ni siquiera me siento bien conmigo misma como luzco porque ni siquiera puedo darme el trabajo de cuidarme un poquito, mi pelito, mi apariencia. Estoy mamada, soy la abuela, no quiero cuidar. Entonces, esa hipervigilancia genera a la vez estrés somático. El movimiento del cuerpo se altera cuando todas estas variables están en interacción. Los cuerpos con los que ustedes trabajan, los cuerpos con los que ustedes se relacionan son cuerpos que están en un universo, de alguna manera, economía política del cuidado que forma los cuerpos de unas determinadas maneras, que hace que nos podamos mover de unas determinadas maneras, pero que hace que también generemos nudos internos, una cartografía de nudos muy complicados dentro de nosotros y de nosotras. Por eso considero que todo este discurso, tanto el de la economía política del cuidado como el de la economía moral del cuidado, de alguna manera repercute en el trabajo de pensar la danza. Segundo, es muy incómodo decirlo,
pero cuidar algo significa descuidar otras cosas, para bien o para mal. Y ahí cada cual debe recurrir a su experiencia personal un poco para cuestionarlo. ¿Qué hago yo para cuidar de mí? Pues descuidar otra cosa. Entonces, ¿saben? Yo me ponía a pensar cuando elaboraba esta presentación y cuando lo conversaba con Sandy y con Estefanía del combo del eje y de cuerpo consciente, yo me ponía a pensar, el cuidado no es un valor absoluto. Yo no puedo andar hipervigilante cuidando todo y cuidando absolutamente todo lo que digo para que todo el mundo se sienta tranquilo, bien, encima de todo lo que yo enfrento. La hipervigilancia somática se vuelve, digamos, un imperativo absolutamente insoportable, un peso insoportable. Los humanos estamos repletos de contradicciones. Y en el marco de esas contradicciones, renovamos nuestras energías sociales y nuestro potencial social para movernos del lugar del cuidado hacia otros lugares también. Conclusión, el cuidado no es un valor absoluto. Y todas estas cosas sobre las que discutimos tienen también sombras y está bueno que las tengan. Entonces, es una pauta que les dejo allí para que empecemos a cuidar, siendo ya las 6:05 de la tarde, ese espacio de producción artística, de producción estética, de producción en el movimiento, porque el cuidado tiene dolientes y tiene gozantes. Y normalmente imponernos el régimen de cuidar de absolutamente todo tiene un peso, que se suma a todos los anteriores. Pero el imponernos, el omitir que hay una economía política al cuidado donde las mujeres hemos tenido un rol sistemáticamente subyugado a las necesidades del modo de producción capitalista, eso también tiene consecuencias. Y con eso entonces terminó la presentación, que espero, estaba un poco larga, pero espero que haya sido de su agrado y que podamos entonces proceder al trabajo de los grupos, no sin antes preguntarles si tienen comentarios, si quieren comentar algo, finalizando, antes de que vayamos al siguiente punto de nuestras tareas del día de hoy.